Buen día, soy el doctor Jorge Mayo y desde Buenos Aires, en la República Argentina, hoy quiero exponer sucintamente sobre aquellos delitos contra la propiedad en cuanto a los que están prescritos en nuestro Código Penal en su capítulo sexto. Más precisamente son los artículos 181 y 182, que son los conocidos como el delito de usurpación. En primer lugar, quiero definirles un poco lo que es la usurpación en un sentido amplio. Esto significa quitar o despojar a alguien de lo que es suyo. Ahora, en cuanto al término usurpación que se utiliza en nuestro Código Penal, acá lo designa a delitos contra la propiedad que van a recaer sobre inmuebles. Hago un pequeño alto y en este caso quiero ampliar para decirles de que inmueble, el término inmueble, que proviene de un vocablo latino, sirve para referirse a algo que está unido al terreno de un modo inseparable. Esto ya sea tanto físico como jurídicamente. Por ejemplo, hablamos de edificios, casas, hablamos de parcelas, terrenos. Estas cosas son inmuebles. Este tipo de bienes son los que forman y se conocen con el nombre de bienes raíces, porque ellos se encuentran íntimamente vinculados con el suelo. Es lógico y habitual que nos encontremos que estos bienes inmuebles formen parte de un registro y que eso le brinda mayor protección al propietario. Para de alguna manera decir, sería en caso de este tipo de situaciones lo que se lo conoce con el nombre de una escritura. No estoy hablando de boleto de compra-venta, que eso es un paso anterior a una escritura, y yo digo lo que hace a ser propietario de ese inmueble. Las figuras que están contempladas dentro de este capítulo, que son dos artículos, el 181 y el 182, el 181 que tiene 3 incisos, al igual que el 182, la diferencia es que, por ejemplo, en las figuras del 181, que hablamos del despojo, que es la usurpación propiamente dicha, hablamos en el inciso 2, que es la destrucción, alteración de los límites, que es el inciso 2, y en el inciso 3, que habla de la turbación de la posesión. El artículo 182 lisa y llanamente está hablando con sus 3 incisos sobre la usurpación de aguas, que lo amplió al finalizar este primer artículo. Cuando hablo de despojo, estamos hablando del inciso 1 del artículo 181, lo que protege es la posesión, la tenencia del inmueble, es decir, el ejercicio también de un derecho real sobre ese inmueble que estamos hablando. Es el usufructo, el uso, la habitación, etc. La acción penal, ¿en qué consiste? En cuanto a despojar del inmueble, ya sea esto en forma total o parcial, al poseedor o tenedor. Y acá estamos empleando algunos medios que están indicados dentro del propio artículo, dentro de lo que es la ley, ¿no es cierto? El despojo consiste en privar, consiste en desposeer a otro del inmueble que ocupa, o que está usando, o que está disfrutando. Esto exige el desapoderamiento, es decir, en la usurpación consiste en sacarle a la víctima el inmueble. Este despojo lo que se puede producir en qué, invadiendo el inmueble, impidiéndole la entrada al poseedor o tenedor, expulsando a los ocupantes, y hay una serie de situaciones que también son propicias para consumar el hecho delictivo. No precisamente el usurpador siempre debe penetrar en el inmueble para cometer el delito, pero claro que el más común es el que ingresa al inmueble. Los medios en cuanto se deben llevar a cabo para el despojo, ¿cuáles son? Es la violencia, es las amenazas, es el engaño, abuso de confianza, o puede ser la clandestinidad. Cuando hablo de violencia, ¿a qué me refiero? Es cuando recae sobre personas, es decir, el usurpador lo que hace es ingresar y sacar a los empujones, por ejemplo, a los ocupantes del inmueble. O si hablamos sobre las cosas, estamos diciendo colocar un candado en la puerta o
para que no puedan entrar los ocupantes, o por ejemplo podría ser poner un cambio de cerraduras, otro de los ejemplos. La violencia tiene como objeto principal es invadir el inmueble y mantenerse el usurpador dentro de ese inmueble y impedirle la entrada a los ocupantes, a lo que precisamente son las víctimas. En cuanto a amenazas, esto consiste en anunciarle al otro un mal futuro, es decir, le está infundiendo miedo a los efectos de poder desapoderarlo de ese inmueble. Por supuesto que cuando hablamos de amenaza, estas tienen que ser futuras y la víctima tiene que considerar y creer de que se pueden llevar a cabo, ¿no? Tener el temor. Luego podemos tener el engaño, que este concepto lo podemos asimilar a lo que es la estafa. Acá va a haber un despliegue de situaciones medios engañosos a los efectos de que la persona tal vez haga la entrega o la ocupación del inmueble. Por ejemplo, alguien que se presenta falsamente como un inspector municipal, entra a la casa a los efectos, valga la redundancia, de inspeccionar y se queda dentro. Y después figura dentro de lo que es la estafa ese engaño como que fuese el inquilino, por ejemplo. Entonces, en la estafa debe existir un engaño y se le priva de título o derecho sobre el inmueble. En cambio, en la usurpación ya estamos hablando de un despojo material de ese inmueble y la víctima no es que es privada del título o derecho, sino que está del uso y el usufructo, por ejemplo, del bien. Cuando hablamos de abuso de confianza, estamos hablando que la forma más común que podemos mencionar sobre esta situación es la intervención del título, que esto consiste de alguna manera en que el usurpador invierta o mejore el título que le dio la tenencia, por ejemplo, pretendiéndola continuar con otro título mejor. Por ejemplo, un inquilino lo que hace es arrogarse el título de dueño, o un cuidador que pasa a ser el título de inquilino, por ejemplo. Otra de las formas, por ejemplo, de despojar con esto del abuso de confianza, puede ser que una persona se le entrega la llave, vuelvo a repetir, la llave de la casa, del inmueble, a los efectos de reparar porque tiene confianza, un albañil, un plomero, un pintor, a alguien, se aprovecha de esa situación y se instala dentro del inmueble haciendo ostentación de que, por ejemplo, él alquila y se queda en ella. Particularmente puede ocurrir tranquilamente de esa forma. En cuanto a la clandestinidad, para que se produzca la acción, la reacción dentro de este inciso, consiste en que el despojo se llevará a cabo en forma oculta o con algunas precauciones, de modo tal de que el sujeto pasivo, o sea, la víctima, ignore ese hecho. Es decir, en este caso estamos hablando de que existe un elemento subjetivo para la consumación y es un delito doloso donde el autor debe obrar con voluntad de despojarlo. También debo decirle que es un delito instantáneo porque se consuma a partir del momento del despojo y también admite la tentativa. Vamos a pasar al inciso 2 del 181. En este caso habla de la destrucción o alteración de límites. Bien, cuando hablamos de límites, hablemos de cercos, hablamos de mojones, esto con el objeto de delimitar términos o límites, hablamos del objeto de delimitar tal vez un lote, un terreno. Y la acción consiste en destruir o alterar esos términos o esos límites, ¿no es cierto? Fundamentalmente, para que se pueda configurar el delito, esos términos o límites tienen que ser fijos, tienen que ser permanentes. En cuanto a la destrucción, consiste en eliminar el término límite, destruirlos. En cuanto a la alteración, consiste en cambiar o correrlo al lugar de donde se encuentra. Es decir, si nosotros estamos en un lote, en un terreno, que lo tenemos alambrado, bueno, una cosa es destruir el alambrado y otra cosa es correrlo. Acá también tenemos que tener en cuenta que si el autor haya actuado para apoderarse de parte o de un todo de un inmueble, porque caso contrario, si quiere apoderarse a lo mejor de algunas cosas,
materiales o algo por el estilo, no estamos hablando del delito de usurpación, sino tal vez estemos hablando de otra cosa, estaremos hablando de un hurto o estaremos hablando de un daño, por ejemplo. En el inciso tercero del 181, que habla de la turbación, acá la acción consiste en turbar la posesión o tenencia de ese inmueble, pero no se trata de despojar, sino de turbarla, es decir, realizando algunos actos materiales donde perturben o limiten lo que sería un pacífico uso o goce de la posesión de la tenencia de ese titular. Y no sé, se me ocurre un ejemplo medio poco común, pero que puede ocurrir en cuanto a que un administrador de un mercado o de un shopping le corte la luz, el cable de la luz, y entonces le priva la electricidad al dueño de ese local o un puesto en una feria, y entonces se quede sin poder trabajarlo. Está obstruyendo, no lo está despojando de ese uso y goce, sino obstruyendo. Molestarlo no es parte del delito de la usurpación. La simple molestia no es parte de la cuestión que involucre la consumación de la turbación dentro del delito que estamos hablando del 181. Acá necesitamos que, para que se consuma la turbación, habla de violencias o amenazas, para que el delito sea punible desde el punto de vista de la usurpación. Correcto. Paso a reseñar sucintamente lo que es el artículo 182, que habla de usurpación de aguas, y acá estamos hablando del uso y goce pacífico de las aguas, aquellas aguas que están consideradas por su volumen como un bien inmueble. Recuerden que les dije cuando comenzó este video que el agua se considera inmueble en tanto y en cuanto es parte del suelo, por lo tanto no se puede llevar uno a otro lugar. El inciso 1 de este artículo, el 182, habla de las extracciones ilícitas de agua, es decir, ¿cuál es la acción? Es de sacar agua, es decir, extraer agua de lugares donde podemos decir arroyos, acueductos, etcétera, y que no tengo derechos para hacer esa situación de sacar esas aguas. Yo no tengo ese derecho. El delito se puede cometer de la manera que acabo de decir, es decir, el autor carece totalmente del derecho de sacar agua, o a lo mejor tiene ciertos derechos, como puede pasar en algunos lugares donde existen represas, y entonces se extralimita, donde tendría que sacar, por ejemplo, durante 2 horas y saca durante 20. Entonces ahí se está extralimitando. Cuando hablo de estas aguas estoy diciendo que pueden ser tanto públicas o privadas, ya les dije recién, acueductos, ríos, depósitos de arroyos, aguas, canales, en fin, tiene que ser todas aquellas aguas que sean consideradas inmuebles por su naturaleza. Acá estamos hablando de que el propósito es causarle un perjuicio a la víctima. En cuanto al inciso 2 del 182, que es estorbar el ejercicio de los derechos sobre el agua, la acción consiste en estorbar el ejercicio de estos derechos, y estorbar, ¿qué es? Se entiende por molestar, por obstaculizar, imposibilitar. Estamos hablando también de un hecho de delito doloso, ¿no es cierto? Estorbar, estamos hablando en el ejercicio del derecho. Obstaculizar es por ejemplo, para que se comprenda, el paso del ganado para tomar agua, por ejemplo. Se obstaculiza el acceso a un estanque, se impide que se abran las puertas para el riego, por ejemplo. Eso es una forma de obstaculizar. Por el otro lado tenemos el inciso 3, el último de ellos dentro del 182, que habla de represar, habla de desviar o detener aguas. Estas acciones de usurpar es un derecho referente al curso de estas aguas. Estamos hablando de cambiar el curso cuando digo desvío, y cuando digo en la otra situación para cometerlo de represar y detener, digo en cuanto a impedir el avance normal de esas aguas. La acción, por supuesto, debe ser ilícita y el autor
por supuesto, tiene que desviar o represar esas aguas. Tiene el agravante el 182, donde dice en cuanto se pueda romper o alterar diques, esclusas, compuertas, etcétera, ahí se agrava el delito, pero si además supongamos de que esa destrucción o esa alteración de esas esclusas, puertas, diques, surgiere algún peligro común al hecho, ya estaríamos fuera del contexto del artículo 182 y podríamos tranquilamente encuadrarlos en el 188 del Código Penal. Bueno, muy bien, espero de que haya sido lo más claro posible para comprenderlos y nos estaremos comunicando en otra próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.